Mis saludos a todos los presentes. La invitación a este evento con la impartición de este curso, la cual agradezco, la realizo con el tema Los grupos socioculturales diversos y multigrado en la ruralidad, sinergias de nuevo tipo. Deseo introducir el mismo convidándolos a ideas reflexivas. Una, si en la vida cotidiana el tema es tratado como desconocido o tiene presencia perenne. Tu comprensión al respecto es clave en esta disertación. Otra tiene que ver con que la dirección de los procesos en la ruralidad considera las potencialidades de los grupos o las dejan invisibilizadas. La historia conceptual revela que la referencia organizacional de los procesos, al estar centrado en los rasgos de la racionalidad clásica, no incorporan lo heterogéneo. Les invito a pensar en lo siguiente: la potencialidad existente en los grupos es una arista estratégica de alcance infinito. La ruralidad circundante, según la tradición, nos lleva a la ubicación de los grupos de maneras independientes, no visibilizando las cualidades de interacción, quizá por un efecto disciplinar que nos lleva a las parcelas, o un analítico que nos lleva a fragmentación continua, o una linealidad que marca una progresión al margen de las influencias. En su conjunto condicionan procesos socioeconómicos y socioculturales que desdibujan, desconocen la naturaleza de concatenación plural multidireccional de las relaciones humanas y su vínculo con el entorno. En la ruralidad, los roles y funciones se reflejan según la estructura socioeconómica, cual, como conocemos, es de predominio agrario, extractivo, dependiente y además marcada por la individualidad. Existen cauces de enlaces para la interacción de esos procesos y estructuras, pero son desconocidos. En general, se admite que hay dependencia de pautas y modelos exógenos que invisibilizan y o minimizan las potencialidades autóctonas endógenas. ¿Qué les propongo? Bueno, una sinergia de nuevo tipo para el desmonte de mitos didácticos y metodológicos en los procesos, no solo de la actividad cognitiva, sino de toda la actividad humana, desde la diversidad de conocimiento, e introducir una alternativa de relaciones. Lo primero tiene que ver en invertir las relaciones entre los grupos y ubicar en lo universal al grupo sociocultural diverso. En lo singular, los grupos multigrados, porque lo multigrado es cualidad de todo grupo, y la particularidad clave de los grupos clases multigrado en las escuelas primarias rurales que atienden este tipo de proceso. Y como particularidad, los grupos clase de grados escolares. Como ven, se ha invertido la relación. Lo universal pasa a ser particular y lo particular o dependiente están en el rango de lo universal singular. Ello es posible si admitimos a un sujeto de problematización y al unísono cada uno de nosotros puede ser emisor, mediador, receptor, porque somos sujetos para introducir problematizaciones, sujetos que resultan problematizados, sujetos que somos mediadores y sujetos que complementamos las ideas de los demás. Y percibimos esa realidad circundante, si hacemos esas funciones y roles al unísono, no solo en los objetos disciplinarios a los que nos han acostumbrado, sino también admitimos la existencia a la par de multiobjetos, de interobjetos y transobjetos. Todo ello con la aceptación de los mediadores de influentes
provenientes del ambiente, los ecosistemas emergentes y la propia cultura. No es una relación lineal, es una relación de carácter complejo que no siempre las relaciones y manifestaciones que se dan son previsibles. Estos grupos socioculturales diversos son parte de la construcción socioeconómica cultural en la dinámica cotidiana de los seres humanos. Por otra parte, los grupos multigrado existen como rasgo para todos los grupos. Lo que pasa es que es desconocido. Y las denominaciones de grupos clase multigrado es para resaltar la existencia de condicionantes socioculturales y alejarnos de la denominación de aula, que es una referencia al espacio físico. Por otra parte, no olvidar que los grados escolares es un paradigma que surgió en el siglo XVII que indiscutiblemente tiene virtudes, potencialidades, pero no hay por qué admitirlo como inmovible. Es importante visibilizar, y es lo que voy a dedicarme a comentar, la interrelación entre los grupos. Una primera interrelación tiene que ver con comunidades con una sola escuela primaria rural multigrado. En esa combinación, esa escuela, generalmente con un aula, es una de las 63 combinaciones que pueden existir en los grupos clase multigrado. Porque en toda escuela de 6 grados hay 63 maneras distintas de organizar el proceso áulico. Y por lo consiguiente, para alejarnos de lo físico, yo les estoy denominando grupos clases multigrado. Y esa regularidad nos permite movilizar la interrelación entre educación, cultura y las dinámicas socioeconómicas, porque esos escolares son los mismos que están en la vida comunitaria rural y son eco de las condicionantes sociales y culturales en que ellos se desenvuelven. Otra interrelación está en las escuelas que asisten varios niños de varias comunidades. Eso origina la coincidencia parcial al interior de los grupos clases multigrado, o ser esto una composición mixta de la composición original de los grupos infantiles. Y ello también es pretexto para introducir vínculos socioeconómicos, culturales, educacionales en las propias comunidades rurales. La tercera tiene que ver con las comunidades de concentración poblacional, donde la escuela rural, sea graduada o rural multigrado, tiene composición de grados escolares sucesivos alternos o es mixta, y ello es oportunidad para un trabajo metodológico que puede aprovechar la universalidad de multigrado, la aplicación del principio de la combinación de conocimiento y una mirada holística, no parcelada, a la labor educacional que incluya a toda la comunidad. Otra que es también interesante es la que se manifiesta en relación a las escuelas ubicadas en la periferia de estos sectores, también denominadas rururbanas, donde se producen composiciones mixtas de escolares de ambas zonas, ya sean escuelas clasificadas de urbanas y graduadas o las escuelas multigrado. Esas características también pueden ser pretextos para tratamientos específicos, para concatenaciones que no siempre se realizan por la prevalencia excluyente del paradigma organizacional del grado escolar. Hay evidencia tangible, hay una práctica en transformación continua. Una, y no las voy a destacar todas, está la existencia de una concepción teórico-práctica de educación en zonas rurales y de montaña, una sucesión de proyectos de investigación de 1984 a la fecha que construyen desde sus resultados una bibliografía mínima. Pero por otra parte, en la República de Cuba, desde el año 2012-2013, hay la admisión de estas opciones
en la educación primaria a través de los seminarios nacionales, y algo muy interesante, ello fue referencia para una generalización no prevista a todo el sistema nacional de educación, que además tuvo el apoyo de una colección de UNICEF, donde se multiplicaron, divulgaron, socializaron estos resultados. Y por último, el libro de la metodología del conocimiento diverso en la actividad cognitiva, que le dejo los enlaces y le hago un comentario vinculado con este texto y el cuerpo teórico y práctico que el mismo posee. Y es que los buscadores internacionales de las bases de datos correspondientes y los metadatos hoy ubican en las recomendaciones como fuente primaria las conceptualizaciones presentes en este texto, lo cual habla ya de un impacto a nivel universal. Yo les invito a socializar sus ideas para entre todos aprender. Muchas gracias.